que nos va a ocupar en esta mañana, ustedes lo pueden ver acá, lo hemos titulado La fe que es contada por justicia. Esta fe es una fe especial, no es cualquier fe, porque existen muchas diversidades, manifestaciones de la fe. Los seres humanos, todos los seres humanos podemos generar fe, tenemos fe, pero no este tipo de fe. Este tipo de fe viene de Dios, la fe que es contada por justicia. A esta fe también la podemos designar, le podemos llamar la fe salvadora. La fe salvadora. No porque la fe salva, la fe nos salva. Pero la fe es el medio para alcanzar la salvación. Es el medio establecido, es el instrumento que Dios le ofrece al hombre, o más bien le exige al hombre que use para obtener la salvación. La fe es un instrumento, es un medio para obtener la salvación. Pero Dios da esa fe, no la generamos nosotros. Por eso tenemos que aprender acerca de esta fe. Y la Biblia es muy, muy abundante y muy explícita en hablarnos de esta fe. Hace un momento leímos el capítulo 2 de Santiago y habla algo de esta fe. Esta fe, por supuesto, es multifacética, tiene muchos aspectos, es compleja, pero a la vez es fácil de entenderla. Y es importante entender los aspectos esenciales, fundamentales de esta fe que justifica, fe que es contada por justicia. La fe salvadora. Vamos a hablar de ese tema y para eso vamos a usar pues Romanos capítulo número 4. En Romanos capítulo 4 el apóstol Pablo hace un recuento breve, muy breve, a través del cual él ilustra esta fe. Y para eso él hace mención de el caso de dos hombres, Abraham y David, dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Y Pablo usa el caso de estos dos hombres, de Abraham y de David, para mostrarnos cómo es que actúa la fe, cómo es la fe que justifica, la fe que es contada por justicia, la fe que salva. Vamos a leer entonces algunos de los versículos iniciales de este capítulo. Posteriormente vamos a seguir leyendo el capítulo completo, pero vamos a comenzar leyendo los primeros 8 versículos del capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Noten esa frase, la fe le es contada por justicia. Okay. Verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Vamos a hacer una breve oración más. Padre nuestro, aquí estamos frente a tu palabra, queriendo comprender lo que es esa fe que es contada por justicia, la fe salvadora, la fe que viene de ti. Rogamos, Señor, que hoy por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, esa fe, Señor, se manifieste, llegue al corazón, sobre todo de aquellos que viven una vida de incredulidad o una vida de puramente fe religiosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó un documento en su iglesia en una ciudad llamada Wittenberg, en Alemania. Y en ese documento él declaró varias cosas supremamente importantes que habían sido motivo de conflicto para él, conflicto interno, conflicto espiritual, pero que
pero que él había resuelto. Y había resuelto leyendo el libro de Romanos. Y ahora él quería traer ese tema a discusión, porque él sabía que había mucha gente con ese conflicto. Y que el mundo entero de aquella época estaba dominado por la idea de que la fe se alcanza por obras, de que la fe se alcanza por penitencias, o por sacramentos, o por confesiones, que la fe se alcanza por sacrificios, o que si no se alcanzaba aquí en la tierra, era la idea de aquel tiempo, si no se alcanzaba la fe, o más bien si no se alcanzaba la salvación en esta tierra, pues existía todavía la esperanza del purgatorio. El purgatorio, pues, es la idea de que una persona puede morir en sus pecados y va a pagar sus pecados a un lugar de tormento después de la muerte, pero que lo pueden sacar de aquel lugar antes de tiempo a través de misas, o a través de oraciones, o a través de pagos a la iglesia. De manera que la idea que existía en aquel tiempo era que la fe, o más bien que la salvación, se obtenía a través de todos estos medios. Fuese el bautismo, fuesen los sacramentos, fuese la confesión, fuesen las penitencias, fuesen las oraciones, fuese el purgatorio. Y hasta el día de hoy eso existe. Hasta el día de hoy muchas personas siguen creyendo ese tipo de cosas, especialmente en la Iglesia Católica Romana. Es decir, de ahí provienen esas cosas. Pero la única que está, la que está equivocada respecto a la fe y a la salvación no es solo la Iglesia Romana. También la Iglesia Evangélica está equivocada respecto a eso. El día de hoy ha surgido, en nuestra época ha surgido un movimiento de fe en donde se predica la fe, pero se habla de la fe como si fuese un instrumento para alcanzar prosperidad, para alcanzar metas, para tener riquezas, para ser sanos de las enfermedades físicas. Y en el proceso, en el afán de querer usar la fe como un medio de prosperidad, de bienestar, el mundo religioso ha perdido de vista la verdadera enseñanza bíblica sobre la fe. La naturaleza verdadera de la fe salvadora. Ahora, este capítulo es un capítulo que nos puede ayudar mucho, hermano, nos va a ayudar mucho esta mañana para que nosotros comprendamos en qué consiste esa fe, la fe salvadora, la fe que es contada por justicia. Vamos a considerar la naturaleza de la fe salvadora, el objeto de la fe salvadora, el poder de la fe salvadora y la supremacía de la fe salvadora. Todo el libro de Romanos se trata de eso. Uno de los problemas de la iglesia cristiana hoy es que no conocen ni Romanos, ni Gálatas, ni Efesios, no saben nada de eso. Saben de coritos, de himnos, de ritmos, de entretenimiento, de personalidades, predicándoles cosas agradables, pero no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad de Dios. No conocen lo que es la verdadera fe, la salvación, el pecado y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No conocen la naturaleza de Dios y las verdades escriturales. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a libros como el libro de Romanos y comprendamos esto. Vamos a usar entonces el capítulo número 4. Y como les dije al principio, Pablo en este capítulo hace uso de la historia de dos individuos. Abraham, dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Noten ustedes la pregunta de Pablo. ¿Qué es lo que Abraham encontró? ¿Cuál fue la experiencia de Abraham? Examinemos a Abraham, pensemos en Abraham. Porque él es llamado el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? ¿Por qué fue salvo Abraham? ¿Por qué Abraham llegó a ser el amigo de Dios? La pregunta es, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Luego, en el versículo 6, Pablo dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que Pablo habla de Abraham preguntando, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre?
Y luego dice, también David. David es otro ejemplo. David es el ejemplo también de la bienaventuranza de un hombre que recibe, de un hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Así que tenemos a estos dos hombres. Y a través de ellos nosotros podemos aprender mucho, hermanos, de la naturaleza de la fe, en primer lugar. La naturaleza de la fe. Como ya dijimos, esta fe, la fe que salvó a Abraham, la fe que perdonó los pecados de David, es de Dios. Dios la da. Es sobrenatural. Viene del cielo. No la producimos nosotros. Viene del cielo. Hay que pedirla, hay que buscarla, hay que anhelarla. Porque solo Dios la da. No es la misma fe que nosotros tenemos, por ejemplo, de que el África existe. Yo nunca he estado en el África, pero yo sé que África existe porque lo he visto en los libros de geografía. Me lo han contado personas que han estado en el África y yo les creo. Yo creo que el África existe, aunque nunca la he visto. Es una fe natural, instintiva, humana. Pero esta fe es una fe sobrenatural, es una fe de Dios, es una fe bíblica. Es la fe que enseña la Escritura. Ahora, la fe que enseña la Escritura, podemos describir la naturaleza de esa fe diciendo que requiere primero conocimiento. Esa fe requiere conocimiento. Requiere que tú conozcas la Biblia. Esa fe requiere que tú conozcas lo que Dios ha revelado. No se trata de lo que dice un pastor o lo que dice una iglesia, no se trata de lo que tú sientes, no se trata de lo que la religión nos enseña o lo que la cultura piensa, se trata de lo que Dios dice. Requiere entendimiento, requiere información, requiere que nosotros entendamos lo que la Biblia dice. Por eso es importante, por eso es suprema la predicación de la Biblia en las iglesias. Por eso es importante que todo aquel que quiera ser salvo conozca las Escrituras. Las Escrituras, dice Pablo, nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. La principal sabiduría que tú puedes obtener de la Biblia es el conocimiento de la fe que salva. Así que la fe requiere conocimiento. Ahora, también la fe bíblica requiere asentimiento. Asentimiento quiere decir que nosotros debemos de asentir, es decir, debemos estar de acuerdo. Porque alguien puede conocer la Biblia, conocer muchos versículos de la Biblia, recitar la Biblia de memoria, conocer los mejores salmos, conocer los versículos, pero no está de acuerdo. La conoce, pero no está de acuerdo. La contradice. Se opone a la Biblia. Y hay muchos teólogos que son agnósticos. Ellos conocen mucho de la Biblia, pero se oponen a la Biblia. Se oponen a la resurrección de Cristo, se oponen a la divinidad de Cristo, al nacimiento virginal de Cristo, a los milagros de la Biblia. Se oponen. O sea, no están de acuerdo. Conocen, pero no están de acuerdo. Ahora, la fe verdadera, la fe bíblica, requiere entendimiento, requiere asentimiento. Pero no solo entendimiento y asentimiento, la fe bíblica requiere confianza. Requiere que nosotros nos entreguemos a eso que hemos entendido, a eso con lo que estamos de acuerdo. Que vivamos nuestra vida de acuerdo a eso. No solamente que lo entendamos, no solamente que lo conozcamos, no solamente que estemos de acuerdo, sino que le entreguemos nuestra vida, que vivamos de acuerdo a eso. Confianza. Yo conozco personas, por ejemplo, que le tienen miedo a los aviones, tienen miedo a viajar en un avión, o tienen miedo a viajar en un barco. No soportan. ¿Por qué? Porque no confían que van a sobrevivir si se suben a un avión. Están pensando inmediatamente en un accidente, en una catástrofe.
No confían. Puede ser que sean admiradores de las leyes de la termodinámica y de los aviones y que admiren también los barcos y que amen el mar, pero no son capaces de subirse a un barco, ni son capaces de subirse a un avión. Así hay muchas personas que son simpatizantes de la Biblia, asisten a la Biblia, han sido cristianos toda su vida, conocen de la Biblia, pero no le entregan su vida a esa fe. Su fe no produce frutos. Eso es lo que leímos hace un momento. Si ustedes vienen conmigo a Santiago, dice el apóstol Santiago en el capítulo número 2, verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, es una fe estéril, es una fe muerta. Hay una fe que es instintiva en los hombres, como lo dije al principio, todos los seres humanos tenemos fe. Es más, algunos tienen una fe temperamental, de su temperamento, de su carácter, que son gente atrevida, se arriesgan, invierten, se meten a empresas y alcanzan grandes logros, grandes éxitos con su fe, porque ese temperamento les mueve a tener fe. Algunos de ellos se convierten en motivadores y se paran frente a las multitudes y mueven a la gente a tener fe, y la gente sale animada, paga dinero para escuchar a esas personas, porque les motivan la fe. Esa fe es humana y puede ser muy útil si tú eres un empresario, si tú quieres salir adelante, para creer en ti mismo, para creer en tus proyectos, etcétera. Pero esa fe, con esa fe puedes irte al infierno. Esa fe puede ser útil para algunos proyectos humanos, pero Dios no quiere simplemente que nosotros tengamos éxito en la vida. Dios quiere salvarte del pecado. Así que Santiago habla de esta fe, habla del tercer aspecto de la fe, de la confianza, de entregarle nuestras vidas. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, un verdadero creyente vive en la fe de Cristo. Su vida es transformada por esa fe. Su vida es modelada por esa fe. Ordena su vida en esa fe. Organiza absolutamente todo, su tiempo, su dinero, sus planes, sus emociones, todo por esa fe. Esa es la naturaleza de la fe bíblica. Es de Dios, es sobrenatural, es bíblica. No solamente entiende, no solamente está de acuerdo, entrega por completo su vida. Ahora, en segundo lugar, el objeto de la fe salvadora. Cuando el apóstol Pablo, acá en el libro de Romanos, usa a Abraham y a David como ejemplo, en ellos se puede reflejar, hermanos, lo que acabo de decir, en primer lugar, sobre la naturaleza de la fe. Ellos entregaron su vida a esa fe. Abraham abandonó su casa y su parentela, su tierra y su parentela, lo abandonó todo. Y fue a la tierra que Dios le dijo. Y Dios no le dijo dónde estaba esa tierra, pero él se fue por fe. Llegó a aquella tierra, vivió en esa tierra y nunca poseyó esa tierra. Pero él creyó que Dios se la habría de dar. Dios le prometió un hijo y él esperó 25 años por ese hijo, lleno de ansiedades, de temores, de preguntas. 25 años no es fácil esperar, pero él esperó y Dios cumplió su palabra, porque él entregó su vida a esa fe. Ahora,
el objeto de la fe de Abraham, aunque Dios le prometió un hijo y Dios le prometió una tierra, Dios le dijo: te daré la tierra y te daré un hijo y a través de él descendencia, una descendencia que tú no la podrás contar, como no puedes contar las estrellas de los cielos, como no puedes contar la arena del mar. Yo te voy a dar una descendencia. Esas fueron las promesas de Dios para Abraham: tierra y un hijo. Ahora, la meta, el objeto de la fe de Abraham, curiosamente, no era el hijo, no era la tierra. El objeto de la fe de Abraham era la palabra de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le hizo la promesa de que le iba a dar un hijo, pero ese hijo era solamente el anticipo de lo que la Biblia le llama la simiente. Y la Biblia le llama la simiente porque se refiere al hijo que Abraham tuvo, que fue Isaac, pero se refiere al hijo que habría de brotar a través de los siglos, después de muchos siglos, de este Isaac. La simiente no era Isaac, aunque él era parte de la simiente. La simiente no eran los 12 hijos posteriores que tuvo Jacob. La simiente es Cristo Jesús. Pero ahora, imaginen ustedes, Abraham recibe esa promesa de la simiente, de un hijo, y Abraham cree en ese hijo. Pero él está viendo que ese hijo solamente es el anticipo de algo más grande, de alguien más grande que habría de venir. Y él pone su mirada en ese hijo. Dios le da la promesa de la tierra, y Abraham llega a la tierra. Aunque nunca la posee, muere sin haberla poseído. Pero Dios le dice: esa tierra será de tu descendencia. Pero Abraham ve que esa tierra solamente es el anticipo de una ciudad eterna que tiene fundamento. Y el libro de Hebreos habla de esto. Vengan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Verso número 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos. Aquí incluye a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los descendientes de Abraham. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos porque ellos creyeron a Dios. Se consideraron extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso es que Abraham fue capaz de morir sin haber recibido las promesas. Porque esa fe funciona aquí en la tierra para muchas cosas. Pero esa misma fe es la causa de que muchos sufran, sean despreciados. Es la causa de que muchos fracasen ante los ojos de los hombres. Porque la fe tiene como objeto algo que no es terreno, tiene como objeto algo celestial, algo eterno. Ese fue el caso de Abraham. Por eso Abraham pudo esperar 25 años para tener un hijo. Por eso Abraham pudo morir sin haber visto las promesas. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Dice que él buscaba una patria, una ciudad que tiene fundamento eterno, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto era lo que Abraham esperaba. Una ciudad celestial. Ahora, vengan conmigo a Romanos capítulo 4, pues, por favor.
Dice en el verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, Dios le hizo una promesa a Abraham. Cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, Abraham era incircunciso. Incircunciso quiere decir que él no había recibido la señal que tenían los judíos de la promesa, porque cuando Dios hizo un pacto con Abraham, después de haber hecho el pacto, le pidió que se circuncidara como señal del pacto que había hecho. De ahí en adelante todos los israelitas, todos los descendientes de Abraham eran circuncidados. Los israelitas todos se circuncidaban y a los israelitas les llamaban la circuncisión. Así se referían a los israelitas. Y a los gentiles, los que no eran israelitas, les llamaban la incircuncisión. Resulta ser que cuando Abraham recibió el pacto, recibió la promesa, él era incircunciso, no era judío. Y con eso Dios estaba dando a entender que Él iba a bendecir a los que creyeran en su promesa, fuesen judíos o no fuesen judíos. Ahora, Abraham era un idólatra. Abraham era un pagano. Abraham venía de una tierra llena de idolatría. Era ignorante. Abraham no era un santo. Abraham no era digno. Abraham era un pecador, indigno, impotente, incapaz. Y Dios lo llamó, le hizo una promesa. Y Abraham la creyó. Y vean ustedes aquí en el versículo número 3, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó. Y Dios le atribuyó a Abraham justicia, aunque él no era justo. Le atribuyó a Abraham inocencia, aunque él no era inocente. Dios recibió a Abraham como su amigo, aunque antes era su enemigo. Y Abraham no tuvo que hacer nada, simplemente creer en la promesa. Pero él creyó en la promesa no por la tierra, no por el hijo, no por los beneficios, sino creyó en la promesa porque él vio la eternidad. Él vio a Jesucristo. Por supuesto, Jesucristo no existía en ese tiempo. Jesucristo no había venido. Abraham vivió 4,000 años, o 2,000 años antes de que Cristo viniera. Él no sabía nada de Cristo, no sabía nada de los evangelios, nada de las cartas de Pablo, nada del Nuevo Testamento. Pero Abraham creyó, puso su mirada en la eternidad. Y queridos amigos y hermanos, el verdadero cristianismo, la verdadera fe, lo mueve a uno a ver a Cristo hacia la eternidad. El objeto de la fe salvadora es aquella patria, aquella ciudad que tiene fundamento. El objeto de la fe salvadora no es tener éxito en esta vida, no es recibir salud para nuestras enfermedades, para nuestro cuerpo, no es tener prosperidad, alcanzar prosperidad. Eso es una doctrina falsa que le están predicando hoy a los cristianos incautos e ingenuos, y muchos la están creyendo. Las iglesias se están llenando porque les adornan el evangelio, les endulzan el evangelio, y adentro les meten el veneno de una idea humana disfrazada con versículos bíblicos, una religión humana disfrazada con versículos bíblicos.
pero no le están enseñando la verdadera fe. Abraham nos enseña eso, hermanos. Abraham nos enseña lo que es el objeto de la fe salvadora. Cuando el apóstol Pablo, después de hablar de Abraham y después de hablar de David en este capítulo, aplica la experiencia de Abraham y la experiencia de David, nos la aplica a nosotros. Escuchen lo que Pablo dice en el capítulo 4, verso 23. Dice: y no solamente con respecto a él, refiriéndose a Abraham, no solamente estoy hablando de Abraham, dice Pablo, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, sino también con respecto a nosotros. Es decir, eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver contigo. Lo que le sucedió a Abraham tiene que ver con cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo acá en el verso 24. También con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Ha de ser contada qué? ¿A qué se refiere? La fe. Si tienes fe, esa fe será contada por justicia. Esa fe te salvará. Leo otra vez el verso 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, lo que está diciendo Pablo acá es, básicamente, Abraham creyó en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que creyó en Cristo si Cristo no existía en aquel tiempo? No había venido. Pero creyó en la promesa, creyó en el pacto, lo recibió y estuvo dispuesto a entregar su vida. No solamente recibió la información, no solamente estuvo de acuerdo, no solamente dijo, oh, qué bonita la religión, qué bonito lo que Dios dijo. No, él salió, dejó su tierra, su parentela y entregó su vida entera. A eso lo entregó. Y murió. ¿Saben ustedes que cuando Abraham murió, Dios, para alentarlo, le dijo a Abraham: mira, tú te vas a morir y tú no vas a ser dueño de esta tierra, pero tu descendencia poseerá esta tierra, pero será dentro de 400 años. Y durante esos 400 años, tus descendientes van a ser esclavos en una tierra ajena. Eso se cumplió cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Y tú morirás en paz. Pero a la cuarta generación, dentro de 400 años, tus descendientes regresarán y tomarán posesión de la tierra. Y Abraham no creyó. Abraham estuvo dispuesto a creerle a Dios y a decirle: Señor, está bien, yo me muero, dentro de 400 años después de mi muerte se va a cumplir lo que tú me estás diciendo, así sea. Así sea. Porque él miraba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque él veía en el pacto que Dios hizo con él veía al Mesías. El día que Dios hizo el pacto con Abraham, eso está en el libro de Génesis capítulo 15, Dios mandó a Abraham a traer un carnero, a traer varios animales y a partirlos por la mitad, derramar la sangre de los animales. Esos animales partidos por la mitad, esos animales sacrificados, representaban a Cristo Jesús, que habría de ser sacrificado en la cruz del Calvario. Ahora, Abraham no podía entender todo eso como nosotros lo entendemos ahora, pero él estaba entendiendo que era necesario un sacrificio, que era necesaria sangre para que el pacto se hiciera efectivo. Y que el Dios que le estaba hablando era un Dios fiel, que no le iba a fallar. Y Abraham entregó su vida. Y el objeto de su fe fue Dios, su promesa, su palabra, la eternidad.
Por eso es que un verdadero cristiano puede pasar por medio de las angustias más grandes y de las contradicciones de este mundo caído, porque vivimos en un mundo caído, lleno de contradicciones, lleno de decepciones, lleno de frustración, de miseria, de maldad a nuestro alrededor. Muchas veces esa maldad viene de nuestra propia familia, nuestros propios amigos, gente, compañeros de trabajo. Esa maldad viene de nosotros mismos. Estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, pero un verdadero cristiano sobrevive a todo eso porque tiene su mirada puesta en la eternidad. No está esperando que Dios sea el Santa Claus que le ayuda a resolver sus problemas y le da muchos regalitos. Dios es el Dios que ha prometido vida eterna, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Abraham lo sabía. Ahora, hablemos en tercer lugar del poder de la fe salvadora. El poder de la fe hizo a Abraham capaz, como ya lo dije, de esperar 25 años por su hijo. 25 años, y no fueron 25 años fáciles. Abraham tenía muchas preguntas, estaba lleno de incertidumbre, de hecho cometió errores. Llegó un momento en que Abraham dijo: no tengo hijo, Dios me prometió un hijo y no lo tengo, el único que tengo es un esclavo en mi casa y ese va a ser mi heredero. Pero tú me prometiste un hijo, yo no quiero que mi esclavo sea mi heredero, tú me prometiste un hijo. Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Luego pasó más tiempo y el hijo no venía a pesar de que Dios se lo había dicho. Entonces Sara, llena de ansiedad y de desesperación, le dice: mira, fabriquémonos un hijo. Tengo un hijo con la sierva, con la criada. Y Abraham tuvo un hijo con la criada para ayudar a Dios, ¿no? Y tuvo un hijo con la criada. Y Dios le dice: ese no es el hijo que yo te prometí. El hijo que yo te prometí será tuyo y de Sara. Pero el problema es que Sara tenía 90 años. Y Abraham estaba cerca de los 100 años. Pero Abraham creyó. Y tuvo el hijo. Ahora, eso lo que nos muestra es que la fe es poderosa, pero nosotros no. La fe obra maravillosamente, pero nosotros somos débiles, seguimos siendo débiles. Por eso es que un hombre que tenía mucha fe, en un momento de mucha angustia, llegó al Señor Jesucristo con su hijo enfermo. Le dice: Señor, si tú puedes salvar a mi hijo, por favor, sálvalo. Y el Señor le dice: si tú puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre le responde: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Parece una contradicción, ¿es cierto? Lo que el hombre estaba diciendo es: yo creo, pero soy débil. Tú eres débil. Todos somos débiles. Por eso esa vida de fe requiere que nosotros dependamos de Dios, busquemos a Dios. No puede ser de otra manera. El poder de la fe salvadora, sin embargo, nos sostiene y obra maravillas. Obró maravillas en la vida de Abraham. Lo pudo sostener durante todo aquel tiempo. Y recuerden, Pablo usa en el capítulo 4 también el caso de David. Vengan al capítulo 4, verso 6, por favor. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahora, el caso de David es un caso muy peculiar, muy dramático, trágico en realidad. Porque David era un hombre piadoso, que amaba la palabra de Dios, que amaba la ley de Dios. Le llamaban el dulce cantor de Israel. Él escribió la mayoría de los salmos. Fue el rey más grande de Israel. Pero este hombre cometió un pecado de adulterio. Vio a una mujer hermosa, la deseó en su corazón, la mandó a llamar. Claro, era el rey, ¿quién se le iba a resistir? Mandó a llamar a la mujer. Tuvo una relación ilícita con ella. La mujer quedó embarazada.
Y para encubrir su pecado, él hizo arreglos para que su esposo, el esposo de la mujer, lo mataran. Es decir, él fue culpable de adulterio, de mentira, de hipocresía y de un crimen también. En el Salmo número 32, David escribe acerca de eso. Vengan conmigo, por favor, al Salmo número 32. David escribió este salmo después de que había sido perdonado de ese horrible pecado, que él trató de ocultarlo por varios meses. No se atrevía ni siquiera a confesarlo. Claro, era el rey, así podía ser que todo el mundo estuviera callado, que nadie hablara de eso, todo el mundo lo sabía. Era como dicen, el elefante en medio de la sala. Todo el mundo sabía del pecado de David, pero nadie hablaba nada, y él tampoco, y lo ocultaba. Hasta que llegó el profeta y lo denunció y lo expuso. Y David sacó aquel pecado que estaba agobiando su alma. Y escribió el Salmo 32. Escuchen lo que dice él en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues David escribe este salmo después de que ha sido perdonado. Y lo que David nos dice en primer lugar es cuán grande es la bienaventuranza, cuán grande es la dicha, qué maravilloso es el hecho de que Dios perdone el pecado por fe, en arrepentimiento. Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad. Ahora él era inicuo. Él había cometido algo abominable, pero Dios lo estaba perdonando por fe. Pero en el versículo número 3, Pablo dice que mientras él no confesó su pecado, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, el hombre fue miserable, porque el pecado hace miserable a cualquiera. El pecado tarde o temprano te va a alcanzar. El pecado tarde o temprano te va a cobrar su cuenta. Tú puedes estar pecando ahora y ser incrédulo y no creer y vivir tu vida como tú la quieras y disfrutarla, porque el pecado es placentero para el pecador. Satanás lo hace placentero. David buscó placer en aquel pecado y lo encontró temporalmente, pero encontró miseria, porque la paga del pecado es muerte. Y David está diciendo, yo fui miserable. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Gemía todo el día gimiendo, todo el día lamentando, todo el día con esa carga de culpabilidad, con ese miedo, con esa angustia, sabiendo que Dios está en contra tuyo. Entonces sabes que el juicio más grande que existe sobre los hombres es cuando Dios está en contra de una persona y a esa persona no le importa ni se da cuenta. No busca el perdón. No busca el arrepentimiento, no cree. Y si cree, es una fe mentirosa, vana, religiosa, superficial. No es esta fe que salva. ¿Ves? Pablo usa a Abraham porque Abraham venía de un mundo pagano, de ignorancia, de incredulidad.
David no venía de un mundo pagano. David era creyente, él creció en la iglesia, digamos. David creció en la iglesia, David creció conociendo la Biblia, conociendo versículos bíblicos. Era religioso, pero de nada le sirvió su religión, porque el pecado alcanza a los religiosos y a los no religiosos, a los paganos y a los católicos y a los evangélicos. Y la única esperanza es la fe que justifica al impío, la fe que es contada por justicia, la fe salvadora, la fe que no se trata no solamente de entender, no solamente de estar de acuerdo, sino de entregar nuestra vida a ella, la fe que tiene como objeto al Mesías, a Jesucristo, la vida eterna, que no tiene como objeto simplemente alcanzar metas terrenas, temporales en esta tierra. Y el poder de esta fe es tal que salva al pecador indigno, impotente, que no tiene ganas, que no quiere. Dice la Escritura que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No quieren agradar a Dios, ni tampoco pueden. No quieren hacerlo, no pueden hacerlo. Pero la fe transforma. Esta fe salvadora, que es un regalo de Dios. El poder de esta fe, regresemos por favor a Romanos 4, transformó a Abraham en un hombre espiritual, en un hombre con una visión eterna, en un creyente en la promesa, en el pacto, en el Mesías, en la simiente, en otras palabras, en Jesucristo. Esa fe fue poderosa para que él pudiera esperar en Dios a pesar de su debilidad, para que pudiera morir sin haber visto todas las promesas cumplidas, sabiendo que Dios es fiel, sabiendo que Dios, que realmente su recompensa no se encuentra aquí en la tierra, sino se encuentra en el cielo. Esa fe es poderosa, tan poderosa, que perdonó un pecado tan grotesco, tan abominable, tan imperdonable humanamente, como el pecado de David. Dios lo perdonó por la fe. Yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu circunstancia, en qué te encuentras, en qué te has metido, cuál es tu problema. Pero Dios te invita a creer, que vengas a Él, que creas en Él, que te arrepientas de tus pecados, que mires a Cristo. Esa fe está fundamentada en un pacto que Dios selló con sangre. En el Antiguo Testamento fue la sangre de miles y miles y miles de corderos que anunciaban la sangre del Cordero de Dios, el Cordero vencedor, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que es digno de vencer, o más bien de abrir el libro, el Cordero que perdona, Jesucristo. Y esto nos lleva en último lugar a considerar la supremacía de la fe salvadora. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. No hay otra manera de alcanzar a Dios. Vean lo que dice los primeros versículos del capítulo 4. Regresen conmigo al capítulo 4, por favor, de Romanos. Pablo pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Cuál fue la experiencia de Abraham, nuestro padre? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham y es heroico y es legendario y es grande y se salvó porque era muy esforzado y porque era muy digno, entonces la gloria le pertenece a él, no a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Verso 3, perdón. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham sabía que él no podía, que no merecía, que de él
no podía provenir esa fe, que de él no podía provenir esa dignidad, ni la capacidad de agradar a Dios. Pero le creyó a Dios, creyó en su pacto, en su promesa, creyó en el Mesías que habría de venir. Y le fue contado por justicia, le fue atribuido por justicia. Es decir, él pagó con fe y Dios le dio a cambio la justicia de Cristo, la inocencia de Cristo, la gloria de Cristo, gratuitamente. La semana pasada hablábamos de la justicia aparte de la ley, aparte de las obras. Solo la fe, tiene que ser por fe. No puede ser de otra manera. Verso 16, capítulo 4, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe, para que sea por gracia. Tiene que ser por fe en Cristo. Por eso en este lugar, queridos amigos, queridos hermanos, en este lugar adoramos a Cristo Jesús. Creemos en Cristo Jesús. Nuestra confianza es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque no existe ningún esfuerzo, ninguna dignidad, ninguna religión, ningún líder religioso. No existe absolutamente nada que nos pueda salvar, sino la gracia que se encuentra en Jesucristo. Y esa salvación que se encuentra en Jesucristo es un regalo eterno de Dios. Es la gracia que Dios antes de los siglos determinó dar a sus elegidos. Y el Señor Jesucristo pagó con su vida, con su sangre, con su inocencia, que sea posible. Y el instrumento para recibir esa salvación es la fe. Tienes que creer. Tienes que creer. Si no crees, te perderás. Pero acuérdate, existe la fe de los demonios. Los demonios creen. No vayas a creer como un demonio. ¿Cómo creen los demonios? Los demonios creen y tiemblan, les da miedo, pero siguen siendo demonios. Ahora, si tú dices, yo creo, pero sigues siendo un demonio en la calle, sigues viviendo tu vida a tu manera, entonces estás informado acerca de la fe. Escuchaste ese sermón y medio lo entendiste y dijiste, pero bueno, más o menos entendí un poquito del sermón tan largo que predicó el pastor. Y estoy de acuerdo, pero sigues viviendo lejos de Dios. No le entregas tu vida, no le entregas tu corazón. Porque el mundo te está ofreciendo algo más placentero. Claro, con engaño. Y tú no entiendes quizás mentalmente, pero tu confianza, no eres capaz de poner tu confianza en esto, como la puso Abraham, como la puso David. David entregó su vida a Dios después de haber cometido ese pecado, a pesar de que él ya era religioso. Y sabes que el día que Dios perdonó el pecado a David, el pecado de adulterio y de fraguar un crimen y de ocultar su pecado, ese día el profeta le dijo: David, tu pecado te es perdonado, pero la espada no se apartará de tu casa. Es decir, tú vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Dios te perdona, pero las consecuencias estarán allí. Dios te recibe tal como tú eres, pero quiere transformarte. Y probablemente vas a sufrir las consecuencias, porque muchos vienen a Cristo después de fracasos amargos en el mundo. Muchos vienen a Cristo después de un divorcio terrible, o después de perder quizás a sus hijos, de perder un negocio, después de miserias y fracasos. Vienen a Cristo en esas condiciones. Pero ¿sabes qué? Es una misericordia de Dios cuando el Señor nos deja fracasar a nosotros y nos hace pasar por esos túneles negros para traernos a la fe. Decía el rey David: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Porque lo más grande que podemos tener es la fe. La fe
que es contada por justicia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no producimos justicia. Nosotros lo que producimos es pecado, lo que sale de adentro de nosotros, lo que hay adentro de nosotros. Si hubiese una ventana en nuestra frente donde pudiéramos leer todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que yo siento, sería horriblemente vergonzoso. Lo que hay, lo que brota dentro de nosotros es desagradable a Dios, ofende a Dios. Cierto que hacemos ciertas cosas buenas ante los ojos de los hombres, hacemos ciertas cosas buenas ante los ojos de la sociedad. Y el engaño del mundo y el engaño de Satanás es, bueno, yo hago cosas buenas, yo no soy tan malo, yo no he hecho este pecado, yo no soy un Hitler, yo nunca he cometido adulterio, yo soy una persona buena. Pero ese es el engaño satánico, porque lo que produce en nuestro corazón es maldad. Eso dice la Biblia, eso dice el profeta. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. La perversidad más grande está en tu propio corazón. Vivimos en un mundo de engaño, comenzando por nuestro propio corazón. Pero también la gente es engañosa. La gente a nuestro alrededor es engañosa. Por supuesto, aquí no ningún engañoso. Pero de repente se nos sale también. El mundo es engañoso. Vivimos en un mundo vano. Satanás es mentiroso. Dice el apóstol Pablo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo recuerdo que fui a predicar a un lugar y prediqué sobre ese versículo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el pastor que me invitó se ofendió muchísimo. Me dijo que yo había llegado a desanimar a la gente en lugar de animarla. Pero ¿sabes qué? Uno necesita muchas veces desanimarse, caer en la posilga como cayó el hijo pródigo y ver su miseria para poder regresar a la casa del Padre. De otra manera te vas a quedar allí. O necesita pasar por lo que pasó David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Me estaba consumiendo en mi gemir todo el día. Tu mano se agravaba sobre mí todos los días, hasta que confesé mi pecado y no oculté más mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tienes que creer, tienes que venir al Señor Jesucristo, tienes que entender, tienes que estar de acuerdo, pero tienes que entregar tu vida a esa fe que es contada por justicia, que justifica al impío, la fe que salva, la fe de Abraham, la fe de David, la fe de la Biblia. Esa es la fe que tienes que tener. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esa fe maravillosa que viene del cielo y que salva, porque por gracia, dice tu palabra, sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento, esa fe bíblica. Necesitamos conocer más de la Biblia. Necesitamos estar de acuerdo con esas verdades, pero necesitamos entregar nuestra vida a esas verdades. Entregar nuestra vida a Jesucristo. Entregar nuestra vida a la eternidad, a la palabra, al pacto que tú sellaste con la sangre inocente y preciosa de nuestro Salvador. Padre, convierte a los pecadores. Líbranos de la religión, de la falsedad, de la hipocresía, del engaño, del autoengaño, Señor religioso. Ten misericordia de nosotros. Sigue obrando, Padre. Salva a los incrédulos, a los que viven en su pecado sin arrepentimiento, a los que son indiferentes a estas verdades, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pongámonos en pie un momento, hermanos, y vamos a cantar un himno.